Mi nombre es Diana Valenzuela, soy economista, soy pedagoga, trabajo actualmente en la Cámara de Diputados y soy docente y también creadora de contenidos para los medios públicos del sistema de radiodifusión del Estado. ¿Cómo llegamos a este punto del Plan B? En primera hay que decir que la Cuarta Transformación, a partir de 2018, traía ya un conjunto de reformas y un conjunto también de compromisos sociales con el pueblo de México, entre ellos, por ejemplo, el tema de la austeridad republicana, que tenía mucho que ver, por ejemplo, con el tema del ahorro en términos de partidos políticos, ¿no? Recordemos que en México tenemos una democracia liberal, una democracia deliberativa, en la cual pues, se manifiesta la voluntad del pueblo a través de los votos o de los comicios cada 6 años a nivel federal y en algunos congresos locales cada 3 años, ¿no? Entonces, el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía muy puntualmente claro el hecho de que parte de los compromisos y también parte de la deuda histórica en nuestro país, pues era fijar una serie de compromisos con el pueblo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la no reelección, que además la no reelección, pues es una de las grandes ideas que surgen a partir de la revolución, ¿no? En 1910, cuando Madero emite, por ejemplo, esta consigna de sufragio efectivo no reelección. Entonces, digamos que ya es una consigna que traemos arrastrando desde hace más de 100 años. Sin embargo, durante la reforma de Enrique Peña Nieto, pues se vuelve otra vez constitucional el que se puedan reelegir no nada más las autoridades federales, sino también pues los congresos locales. Entonces, ahí devino una gran serie de cuestionamientos hacia la clase política. Uno, porque finalmente pues la reelección tendría que ser como esta gran ideología de la revolución, pues revocada, ¿no? Pero también tenía mucho que ver con el tema del presupuesto, ¿no? Y también con el tema de los presupuestos locales. Entonces, Andrés Manuel, por ejemplo, ahí ponía el acento en el que se tenía que revisar el tema de las elecciones, el tema electoral y, por supuesto, el tema de la participación ciudadana. Entonces, él comienza a abrir este camino, hablando, por ejemplo, del tema de la revocación de mandato y del juicio a expresidentes, que esa deuda social histórica tenía que ver con la participación del pueblo a poder elegir si querías incluso que los gobernantes en turno pues siguieran teniendo, digamos, que esta propia dinámica de ejercicio de poder, ¿no? Y de ejercicio también de las políticas sociales. Entonces, dice Andrés Manuel, pongámonos a debate y a discusión con el pueblo de México. Entonces empieza, ¿no?, a generar como esta politización en el pueblo, pero no nada más eso, también empieza como a poner otros asuntos que también, por supuesto, nos interesan a todas y a todos, como la reducción, por ejemplo, a los partidos políticos, ¿no? Decía, bueno, hay que reducir el gasto a los partidos políticos porque pues ya no están funcionando como antes, ¿no? Ya hay toda una serie de elementos que ya no hacen operativo, ¿no?, el proceso político partidista en nuestro país. Entonces, se refiere, por ejemplo, a aquellos que se han perpetuado durante años en el poder a través de una vía que es interesante, que se llama la vía plurinominal, ¿no?, la de representación proporcional dentro de las cámaras, ¿no?, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces empieza él ya a poner la discusión sobre la mesa y dice, no, sí necesitamos una reforma electoral que no nada más tome en cuenta al pueblo a través de la revocación de mandato y de juicio a expresidentes, sino que baje el presupuesto a la política partidista, que también refleje el sentir del pueblo con respecto a los plurinominales, es decir, pues a diputadas, diputados que nadie votó, pero también que se reduzca, por ejemplo, el presupuesto al INE, ¿no? El INE, el Instituto Nacional Electoral, que antes era el IFE y que además se creó esta institución como parte de la legitimación, por ejemplo, de muchos fraudes electorales. Recordemos en 2006 a Felipe Calderón, que ganó, entre comillas, por un 0.56% a diferencia de López Obrador, ¿no? Entonces, esa legitimación de este fraude electoral, pues era parte, ¿no?, de las tareas del INE. Recordemos también el fraude en 2012, con toda esta serie de, digamos que, pues sí, de ejercicios completamente corruptos de parte del PRI, de Enrique Peña Nieto, donde se le condiciona el voto a las personas a cambio de una tarjeta Monex, ¿no?, que además creo que el dinero nunca llegó a las promesas de quienes votaron por el PRI, ¿no? Pero entonces, para eso servía el INE, para legitimar fraudes, ¿no? Recordemos también en 1988 con Salinas de Gortari y Cuauhtémoc. Entonces, lo que dice Andrés Manuel es, bueno, vamos a revisar todos esos temas porque ya no es justo que en este proceso de transformación sigamos con las mismas instituciones que tanto han dañado a la democracia, y propone que ya no sea el INE, sino sea el INEC, ¿no?, el Instituto Nacional de Encuestas y Consultas Populares. Y entonces, pues toda la desbandada de la oposición y de la derecha, que por supuesto son quienes más se ven beneficiados a través de este proyecto político democrático liberal, dijeron no.
es muy radical esta propuesta de Andrés Manuel. Entonces la vamos a echar para atrás. Y aunque Andrés Manuel mandó la propuesta a cada una de las cámaras, pues se desechó, ¿no? Me acuerdo que en una de ellas sí hubo mayoría, sin embargo, también ahí teníamos un poder judicial pues bastante corrupto que dijo, no, es anticonstitucional y entonces va para atrás, ¿no? Entonces, imagínate, metiéndose el poder judicial en temas del poder legislativo, vivíamos en un México completamente pues antidemocrático, ¿no? Porque cada uno de los diferentes poderes pues hacía prácticamente lo que le convenía. Entonces, esta promesa o este compromiso para el pueblo, pues ya se venía gestando desde el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces cierra su periodo Andrés Manuel y comienza una nueva etapa, ¿no? El segundo piso de la Cuarta Transformación con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que pide el voto a través de una coalición donde hay 3 partidos políticos, el PT, que es el Partido del Trabajo, el Partido Verde y por supuesto Morena. Entonces hacen campaña en 2024 para llevar a la presidenta pues sí, a ganar, ¿no? Bueno, a la candidata Claudia Sheinbaum a la presidencia, pero también para ganar una mayoría calificada, en la cual todas las reformas pues puedan pasar con mayoría y no haya, por ejemplo, este proceso en el cual el Poder Judicial tenga que entrar al legislativo y echar para atrás las reformas. Entonces, todo el pueblo de México votó, ¿no? 36 millones de personas convencidas, por supuesto, votaron a favor de este proyecto, ¿no? De Juntos Sigamos Haciendo Historia. Y pues lo que hace es que le da un poder a la presidenta y por supuesto a la coalición pues de mayoría calificada, en la cual pareciera que todas las reformas pues iban a pasar simplemente con el hecho de que hayan sido promesas de campaña, pero también pues acuerdos con el propio pueblo de México, y no fue así. Empieza este periodo de reformas, ¿no? Periodo reformista en el segundo piso de la Cuarta Transformación, y se plantea inicialmente un plan A, que el plan inicial que tenía la presidenta, la doctora Claudia, era revisar la forma en cómo se iban a elegir a las y los diputados plurinominales, ¿no? Por ejemplo, actualmente la Cámara está constituida por 500 diputados, diputadas. El 40% son plurinominales, ¿no? Porque solamente 300 diputados ganaron su distrito. Los otros 200, que representan el 40%, pues son una representación proporcional de las minorías, ¿no? Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, el PRI, que ya es una minoría dentro de los partidos políticos, el PAN, y algunos otros partidos independientes, ¿no? Entonces, lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum es, bueno, vamos a proponer, ¿no? A través ya de consultas y asambleas previas, que se revise la forma en cómo se eligen a los plurinominales, sobre todo porque líderes políticos, como por ejemplo Alito Moreno y Marco Cortés, quienes eran los que presidían cada uno de sus partidos, pues se pusieron al inicio de las listas plurinominales, ¿no? Entonces eso les daba pase directo a tener una curul o un escaño, dependiendo de la cámara donde estuvieran. Y pues dice la doctora Claudia, pues eso además es injusto para los propios votantes, ¿no? ¿Qué tal si ya no los quieren? Pero ellos siguen ahí perpetuándose en el poder. Tenemos, por ejemplo, a Lili Telles, que nadie la votó, perdió su propio distrito y aún así entró de plurinominal, es decir, no representa ninguna mayoría. Tenemos a quién más, bueno, prácticamente a toda la bancada de MC, que MC solamente ganó un distrito, pero tiene 26 diputadas y diputados plurinominales. Entonces, por supuesto que eso no es una democracia representativa y había que revisarse. Entonces manda esta propuesta para revisión de las y los plurinominales, pero también dice, bueno, vamos a reducir proporcionalmente el presupuesto a partidos políticos, a los congresos locales, y también vamos a revisar el tema de la revocación de mandato. Entonces, por supuesto que movió muchos intereses, y muchos intereses de partidos que se decían aliados de la Cuarta Transformación, y no pasa este plan A, se queda en la Cámara de Diputados, no obtiene mayoría calificada y no pasa al Senado. Entonces, dice la presidenta, no importa, hay una deuda histórica con el pueblo de México y bueno, vamos a ver de qué forma sí podemos cumplir con esa deuda histórica. Entonces manda el 7 de marzo lo que conocemos como el Plan B, ¿no? Que sí, en efecto, ya es una reforma mucho más chica a comparación de lo que planteaba la reforma A, que los diputados y diputadas no quisieron aprobar. Y entonces lo que plantea ella es, 1, la revocación de mandato nuevamente. Dice, bueno, es imprescindible que el pueblo elija si la presidenta quiere que siga o definitivamente quiere revocarla. Pero también empezó a hacer modificaciones y dijo, bueno, si no les gustó lo de la reducción al presupuesto a partidos políticos, porque quienes terminaban perdiendo eran los del PRIAN, entonces vamos a revisar los congresos locales, ¿no? Donde también hay una fuga impresionante de presupuesto. Y ahí vale la pena también señalar en el tema del presupuesto que muchos ahora se quejan de que Morena
es el partido que más presupuesto tiene, pero no quisieron votar a favor de que se le redujera presupuesto, ¿no? Entonces, es parte de la incongruencia y de la hipocresía de la oposición, ¿no? Que finalmente la presidenta les puso prácticamente ahí la reforma para que fuera votada a favor y aún así dijeron no, y ahora se quejan de que Morena es el partido con más financiamiento, o sea, una desproporción ideológica, mental y de cualquier forma que no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Pero entonces dice la presidenta, vámonos con este plan B, que sea revocación de mandato, vamos a revisar cómo están conformados los congresos, pero también los municipios, ¿no? También conocidos como ayuntamientos o alcaldías, porque hay una figura dentro de los municipios y los ayuntamientos que son los regidores. En la Ciudad de México se les llaman concejales y concejalas, y los cuales pues tienen por ahí varias atribuciones que muchas veces ni siquiera las propias personas que representan pues saben, ¿no? Como por ejemplo el vigilar el presupuesto, el hacer contrapeso a los alcaldes o presidentes municipales, pero que esta figura de repente se ve un poco desdibujada precisamente por la compra de voluntades, ¿no? Se supone que los regidores o alcaldes o concejales, una de las atribuciones que tienen es vigilar cómo se asigna el presupuesto y si hay ahí políticas sociales regionales que estén en contra de los intereses del pueblo, pues votarlas en contra, ¿no? Sin embargo, eso no ha sucedido, ¿no? Lo mismo sucede con las sindicaturas. Muchas veces no sabemos qué hace un síndico o una síndica. Sin embargo, estas figuras que aparte tienen desdibujadas sus atribuciones con el pueblo, pues resulta que vendían sus voluntades y decían, por ejemplo, al presidente municipal, ¿no? Vamos a suponer que el presidente era del PAN y un concejal o un regidor del PRI, ¿no? Y le decían, oye, ¿sabes qué? Tenemos que aprobar el presupuesto para una carretera que no lleva a ningún lado. Y resulta que tú dices, no, pues yo no estoy de acuerdo y voy a votar en contra. Entonces el presidente municipal, ¿qué hacía? Pues le soltaba ahí una lanita para que se votara a favor. Entonces se votaba a favor ese proyecto y había un desfalco de recursos impresionante, ¿no? Entonces, por supuesto que eso ocurre y seguramente muchos lo saben, que estas figuras pues no tienen en específico tampoco una vigilancia, por ejemplo, de la función pública. Y lo que dijo la presidenta es, de verdad necesitamos, por ejemplo, municipios donde haya hasta 28 regidores, como ocurre en Monterrey. ¿Para qué está funcionando esta figura de regidor o regidora si hay obras inconclusas, ¿no? Por ejemplo, vemos la alcaldía de Monterrey, actualmente gobernada por un priista, que incluso ha tenido muchos señalamientos de corrupción, ¿no? Entonces, habría que tener ahí el ojo y hacer mucho escrutinio sobre los recursos y también sobre estas figuras, ¿no? Entonces, eso es parte de este plan B, pero también el presupuesto a las y los diputados locales. Decía la presidenta, hay diputadas y diputados que ganan cerca de 30 millones al año. ¿Y en qué se llevan ese presupuesto? Bueno, su dieta parlamentaria, pero también en algunos bonos, como por ejemplo para asesores o asesoras que también son sus propios familiares, amigos o cuates, que lo mismo, ¿no? Pareciera que están muy bien constituidas esas figuras, pero en realidad no. Muchos, por ejemplo, de los alcaldes de los diputados los veíamos incluso en eventos pues muy costosos, ¿no? Los veíamos o los vemos todavía con, por ejemplo, joyería de lujo, ¿no? O los vimos, por ejemplo, cuando salieron las Cybertruck, manejar Cybertruck, ¿no? Por ejemplo, en Acapulco, yo recuerdo de una diputada. Entonces, lo mismo, la presidenta dice, bueno, todos esos privilegios que se vayan agotando, ¿no? Es decir, vamos a eliminarnos porque no están funcionando al pueblo de México. Y entonces manda este plan B, lo manda al Senado primero. El Senado dice, bueno, pues ya acusamos de recibido, pero le quitamos la parte de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque al PT no le pareció muy bien que la presidenta estuviera en las boletas. No lo vio como un ejercicio democrático, no lo vio como un ejercicio electoral, lo cual a mí me parece pues que sesga mucho la forma en cómo está constituida la propia ideología del Partido del Trabajo, ¿no? Lo mismo sucedió con el Partido Verde. No les interesó mucho el tema de la revocación de mandato y entonces pues le macharon esa parte, pero lo mandan a la segunda cámara, no en este caso a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, y ya nada más lo mandan con el tema de la paridad de género, que ahí nadie metió mano porque en efecto es una demanda social también el tema de paridad de género. Lo mandan para reducir presupuesto a congresos locales y también para disminuir las figuras de los regidores, regidoras y los síndicos, ¿no? Dentro de los municipios. Entonces, el 7 de marzo, es decir, la semana pasada, se vota esta reforma y obtiene mayoría calificada. Y ya como obtuvo mayoría calificada, recién se hizo constitucional porque también los congresos locales la votaron a favor. Entonces, esa es, digamos que toda la historia
de cómo llegamos a este plan B. Sin embargo, pues muchas y muchos de nosotros pues no quitamos la mano, el dedo del renglón al momento de decir, bueno, sí hace falta que se revise nuevamente el tema de las y los plurinominales, ¿no? Porque sin duda sí necesitamos un nuevo sistema de representatividad en el país, ¿no? No que se reduzcan, porque esa nunca fue la idea de la presidenta, pero sí que haya una revisión de la elegibilidad de cada uno de estos representantes populares del pueblo. Hola, mi nombre es Diana Valenzuela, soy economista y soy pedagoga y les invito a que no se pierdan la 4TV.